dice en su portada de mañana. Te pregunto a ti, Agustín, que está como loco por hablar de Trump. Trump desata una guerra diplomática con México. Y ya está. Dice que, bueno, desata una guerra diplomática con México porque Peña Nieto, que es el presidente de México, después de humillarle nuevamente diciendo, no, o si usted no va a pagar el muro, porque yo voy a levantar el muro, si usted no va a pagar el muro, mejor que no venga el martes a esa reunión que tenemos prevista para hablar del tratado comercial. De tal forma que Peña Nieto pues, ha suspendido esa visita a Washington tras el decreto de construcción del muro. Eso dice El País. La Razón también va por este lado. Peña Nieto planta a Trump por el muro, cancela su visita a Washington tras la exigencia por Twitter del pago del cierre de la frontera, o sea, que pague el muro de nuevo y si no, que no venga. El magnate defiende la tortura, además contra el terrorismo. Oye, ¿El País recuerda en algún momento? A ver, pero un momento, Carlos. Sí. No, Agustín. efectivamente, como tú acabas de señalar, lo hace además por Twitter, es decir, ni siquiera la mínima expresión de diplomacia, de educación de llamar por teléfono. No, vamos a ver, él ha dicho que habían mantenido una conversación porque ahí se le ha adelantado. Eso fue después, la conversación yo creo que es posterior. No, dice que se había, o sea, el primero que se adelantó. No os interrumpáis, tiene la palabra Agustín Mayor, porque si no es que nos perdemos, por favor. Mañana lo vamos a leer todos en los periódicos, hoy se ha conocido lo que ha ocurrido. Yo creo que Peña Nieto ha hecho lo único que podía hacer, no tenía otro remedio, también influenciado y muy presionado internamente, porque es que ya la humillación es constante. Y hoy, por ejemplo, además, Trump ha firmado otro decreto, una orden ejecutiva por la que Estados Unidos va a dejar de financiar la Corte Penal Internacional. Yo deduzco que para que la Corte Penal Internacional deje de existir y no le juzguen un día a él, porque con esto de la tortura que promueve, etcétera, etcétera. En fin, es un personaje, yo creo que los mexicanos tienen un gravísimo problema, pero muy serio. El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Sí, pero tampoco hay enemigo pequeño, o sea, que si entrar en una guerra con tus vecinos los canadienses, los mexicanos, ponte a Estados Unidos como principal está todo enemigo. el tema de la colaboración del narcotráfico, el tema de aguas, el tema de fronteras, quiero decir... Está el muro, ¿no? No, pero pero en fin, la colaboración va mucho más allá, contra el narcotráfico va mucho más allá. Es decir, que al final enfrentarte así con México pero además, no me parece a mí muy buena no va a opción. hacer frente. Los obispos estadounidenses han salido con un durísimo documento diciendo que es que además es que no es realista, o sea, todo el tráfico de personas lo realizan mafias asentadas en México que están cobrando millones por pasar a las personas y que las van a seguir pasando, porque esto es una cuestión de meterlos en los aviones, de meterlos en los coches, etcétera. O sea, y de construir túneles en toda Europa, que los hacen Entonces, rentables. realmente lo del muro es una posición, si se me permite, aparte obsceno, porque realmente lo que hemos vivido a lo largo de la historia exige un poquito de seriedad con lo acontecido, ¿no? O sea, no podemos repetir los errores de la Guerra Fría ni de la Guerra Mundial, por favor. Entonces, aparte de obsceno, es que no es práctico, quiero decir, es que al final tienes un montón de empresas tuyas trabajando en México, un montón de comercio bilateral y estás generando un montón de problemas justamente en cosas que funcionaban antes, la colaboración del narcotráfico, pero si hace nada han extraditado un montón de, exactamente, a Estados Unidos para que sean allí juzgados, ¿no? Entonces, realmente el problema que se nos viene es gordísimo. Pero tan obsceno era el muro con Clinton como con Trump. Ah, sí. Claro, porque es que aquí... Pero no solamente es que hay 50 muros en España. Y por favor, no os interrumpáis, por Dios, hombre. Vamos a hablar de uno en uno, venga. Que no me interrumpas cuando te interrumpo yo a ti. Venga. Lo que quiero decir es que yo no he oído ni he leído en ningún sitio que 1.300 kilómetros, que es un tercio del muro total, de muy pocos sitios, en muy pocos sitios, en ABC, en La Razón y tal, en El País no lo he leído, son del señor Clinton, cuya señora se ha presentado y no dijo nada cuando anunció lo del muro. Y luego hay una cosa, Carlos, que quiero preguntar, tú que eres un experto en economía. ¿Qué está pasando en Estados Unidos para que Wall Street esté disparada en este momento? No, pero eso sí tiene sentido. Hombre, vamos a ver, aquí, si tú le comunicas a las empresas empresas constructoras, que te vas a gastar 14.000 millones de dólares. O sea, que están encantados con en la construcción. O sea, la bolsa. Bajada de impuestos. O sea, una cuestión. La bolsa no es. Trump, lo que hace es gobernar para los capitales. No me interrumpas mientras te interrumpo cuando me preguntas por qué te contesto. Vamos a ver, si tú le anuncias una inyección de dinero en inversión pública, en obra pública de 14.000 millones, eso está estimando él. Se está hablando de que puede llegar a 24.000 millones. A las empresas norteamericanas en bolsa, que no es un indicador económico, es un indicador de
de cotización empresarial. Las empresas, claro que lo descuentan positivamente. Si les anuncias una rebaja de impuesto del impuesto de sociedades del 35 al 15, te lo descuentan positivamente. Si les anuncias una rebaja del impuesto de repatriación de beneficios del 25 al 10%, como se ha anunciado, automáticamente, lógicamente, ya la descuentan positivamente. Perdóname, pero déjame, lo que ha dicho las empresas mexicanas, y lo incluye, es que acaba de anunciar un 20% de tasa impositiva a las empresas mexicanas. Van a llegar hasta un 35. Porque dice que con eso, puesto que el presidente se negó, van a pagar el muro. Pero Agustín estaba dando un dato que es importantísimo. Cuidado, vamos a ver. Estados Unidos no estaba importando de México, o mejor dicho, el 80% de la exportación mexicana iba a Estados Unidos porque Estados Unidos era un alma benéfica. No, lo estaban comprando porque era el mejor producto calidad-precio que estaban encontrando. Claro. Entonces, cuidado. Vamos a ver, la gente que lo esté escuchando, supongo que habrá pocos desde Estados Unidos este programa, pero la gente que esté preocupada por la economía, esta jugada no le puede salir bien a Estados Unidos. Claro, cuando tú compras en libre mercado, compras lo que es de mejor calidad y más barato. Y cuanta más competencia tengas, y por eso se estaba eligiendo el producto mexicano, no estaban haciendo un acto de ONG. Pero no solo entonces, eso, el Carlos. primer bombardeado, lo que pasa es que va a ser a medio plazo. En cuanto se empiecen a instalar estructuralmente esos efectos, claro que lo van a ver las empresas americanas. Y si lo sigue haciendo con otros países, se verá mucho más. Y todos esos planes maravillosos que él está sacando, la Tax Foundation, claro, hablando de un crecimiento brutal, etcétera, es muy difícil que se cumpla porque tú le vas a meter unos costes extra a la economía norteamericana de muchísimo cuidado. Y luego vas a provocar una reacción en contra de los otros países. Lo que tú has dicho hace un momentito es que las grandes empresas le han creído y por eso está subiendo la bolsa. La cotización en bolsa de las grandes empresas, vamos a ver, tú en bolsa compras y vendes en un segundo. Sí, que sí, ya. Entonces, en el momento en que te anuncian un incentivo, tú lo descuentas en el siguiente segundo. Ya veremos cómo acaba esta historia, porque México tendrá que buscar una salida para ese 80% de exportaciones. Claro. Y eso significará que otros mercados comprarán más barato. Pero es como y competirán más duro con Estados Unidos. Pero es como las deslocalizaciones. Las va a asumir. Es como las deslocalizaciones, es decir, cuando tú dices que es que has perdido empleos, y es verdad que se han perdido empleos en Estados Unidos por las deslocalizaciones, claro, lo que no dice es que este señor tiene unos conceptos económicos algo alterados. Desde luego la política comercial es un disparate. Pero lo que no dice es que el mayor número de empleos que se han perdido en Estados Unidos en la industria es por la automatización. Claro, él puede conseguir que Ford ponga la fábrica 20 kilómetros más arriba o más abajo, pero lo que no va a conseguir jamás es que Ford monte sus cosas con los coches, o sea, con un martillo. Es que eso es un disparate. Entonces, quiero decir, toda su política económica, efectivamente, en el corto plazo, pues lo estamos viendo en la bolsa, es decir, una política pública de estas características, de gasto público, con bajada de impuestos, pues tiene unas perspectivas a corto plazo buenas, pero esto va a crear un problema de deuda espectacular. Un apunte. ¿Y dónde están esos contrapesos que nos tiramos semanas hablando cuando se iban a producir las elecciones? ¿Dónde están los contrapesos del Congreso? Esperándole en el Congreso porque y en el Senado, están esperándole. Yo no sé si están esperándole o el que poder aúna mucho, porque yo no le veo que estén actuando, porque toman las decisiones unilateralmente. De hecho, el muro, él está empeñado en construirlo, lógicamente, pero ya lo primero que ha hecho ha sido firmar un decreto para librar un presupuesto de fondos federales. Lo está haciendo para por orden poder ejecutiva por eso. Por orden ahora, ejecutiva. eso tendrá que aprobarlo el Congreso. Es lo que yo me refiero, que eso quiere decir... Esos fondos que él ahora firma el decreto, eso pasa por el también del Congreso. Y el Congreso sabrá si merece la pena o no gastar. Pero hoy, Antonio, perdóname, en principio 14.000 millones. Hoy se ha reunido con la Asamblea de Parlamentarios Republicanos y nadie le ha chistado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que debe ser que el poder unifica mucho. Pero hay una situación que yo creo que es coyuntural, pero que es muy importante. Acaban de elegirle los norteamericanos. 7 días ya. Ahora no hay ningún congresista que se atreva a hacerle frente. Todo el mundo está esperando. Dentro de un año ya veremos. Hoy, una cosa muy y Trump, como decía el otro día aquí José Manuel García Margallo, no es tonto. Trump sabe que todo lo que haga en el primer año es lo que va a hacer. Pero ¿sabes, Agustín, que me da miedo? A mí me da miedo que se repita la situación de los años 30, o sea, que el éxito inmediato de estas medidas haga imposible que el establishment se oponga al presidente. Quiero decir que realmente puede haber tal subida de la popularidad de Trump que realmente nadie tenga la fuerza en un Estado democrático para oponerse. Y esto ocurrió en los años 30. O sea, en los años 30 el capital alemán estaba mayoritariamente en manos de dueños judíos. Y Hitler atacó con ese discurso racista el problema y enajenó esas fábricas y se las dio a los alemanes. Y inmediatamente el paro extraordinario del Weimar y la inflación brutal se detuvieron. Entonces, esa burbuja económica arropó a Hitler hasta el desastre final. De tal modo que es que yo tengo miedo. No venías del mercado global que te lo cargabas. Es que Estados Unidos es la mayor economía, el mayor motor económico del mundo gracias a la globalización. Si él lo para,
el primero que va a empezar a recibir los efectos va a ser él. Eso no ocurría en la Alemania aquella. Es decir, cuidado con lo que está haciendo este hombre. O sea, si él empieza a parar esto, lo primero que va a fracasar son las perspectivas económicas que él tiene. Y si empiezan a fracasar, los primeros que se van a encargar de rebajarle la popularidad va a ser su propia gente, que va a decir, ¿dónde está el incremento que nos habíais prometido del 6,2% de los salarios? ¿Dónde está el incremento de 2,1 millones de puestos de trabajo? Claro, o sea, cuidado, es que cuidado con los hay 6 movimientos. millones de puestos de trabajo que dependen de las exportaciones directamente con México. Entonces yo no sé qué va a pasar con eso. ¿Quería decir algo, María? Venga, que nos vamos a No, que estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Bueno, nada más. Portada de ABC. Dice en su portada de mañana. Te pregunto a ti, Agustín, que estás como loco por hablar de Trump. Trump desata una guerra diplomática con México. Y ya está. Dice que, desata una guerra diplomática con México porque Benito planta a Trump por el muro, cancela su visita a Washington tras la exigencia por Twitter del pago del cierre de la frontera, o sea, que pague el muro de nuevo y si no, que no venga. El magnate defiende la tortura, además contra el terrorismo. Oye, está para hablar del tratado comercial. De tal forma que Peña Nieto pues, ha suspendido esa visita a Washington tras el decreto de construcción del muro. Eso dice El País. La Razón también va por este lado. Peña, en fin. ¿Recuerda en algún momento? A ver, pero un momento, Carlos. Sí. No, Agustín. Efectivamente, como tú acabas de señalar, lo hace además por Twitter. Es decir, ni siquiera la mínima expresión de diplomacia, de educación de llamar por Peña Nieto, que es el presidente de México, después de humillarle nuevamente diciendo o si usted no va a pagar el muro, porque yo voy a levantar el muro, si usted no va a pagar el muro, mejor que no venga el martes a esa reunión que tenemos prevista.